La distribución de los aprendizajes es muy desigual, acentuadamente regresiva y además se ubica muy por debajo de su equivalente en el nivel de desarrollo humano de nuestro país. Está claro que la continuidad de esta tendencia tendrá un hondo impacto en nuestro nivel de desarrollo en el corto o en el mediano plazo. Vayamos a las causas del fracaso educativo. Antes de eso, una mera enumeración de estas conclusiones que de estos datos que acabamos de señalar. A ANEP asisten menos estudiantes que en el 2006 y la calidad de la enseñanza es cada vez peor. Hay países en los que aumenta sustancialmente la cobertura y también la calidad de los aprendizajes. Y no estamos hablando de Europa, estamos hablando de Perú, Brasil, Ecuador. La diferencia radica en que en esos países hay propuesta educativa, la implementan, como en el caso de Ecuador con la evaluación de los docentes, como en el caso de Perú con el marco curricular de la educación básica. La hipótesis de deterioro de la calidad por aumento de cobertura es falsa, falsa en datos y falsa conceptualmente. Pero además no aumentó la matrícula en el sistema, sí aumentó en el subsistema de educación técnica y ni siquiera se tuvo previsión para atender ese aumento parcial de la demanda. En primaria la tasa de asistencia neta no ha mejorado, al revés, se observa una leve disminución, la asistencia neta, lo que es negativo, se redujo además a la mitad la tasa de repetición, pero aumentó al doble la asistencia, aumentó un 50% de la asistencia insuficiente. En el ciclo básico de secundaria la tasa de asistencia neta aumentó apenas 3 puntos en 10 años. En bachillerato bajó 5 puntos en esos mismos 10 años. En fin, es una cosa tremenda. La extraedad es alrededor de 40% en el ciclo básico, 50% en bachillerato. Ha aumentado el atraso escolar, la repetición. Somos los peores de la región en tasa neta de escolarización, atraso escolar, extraedad y tasa de repetición en secundaria. En egreso hemos empeorado, hemos bajado de cuartos a octavos en egreso sin extraedad en primaria, de quintos a 11º en egreso de educación media básica, de 13º a 15º en tasa de egreso de educación media superior. Solo la mitad de los alumnos de sexto año de escuela tenían en 2013 las competencias requeridas para ese nivel en el nivel educativo, las pruebas PISA. En fin, estamos estancados en cantidad y estamos cada vez peor en calidad y en equidad, que son los tres componentes, las tres referencias claves: cantidad, calidad y equidad. Cantidad estancados, calidad y equidad peor. Nos vamos quedando atrás, como en las cintas de los aeropuertos, hay otros que van mucho más rápido, como en las carreras de autos. El tema es por qué estamos tan mal. ¿Por qué estamos tan mal? ¿Será por las circunstancias del contexto económico y social del país de estos años? Nuestro Producto Bruto Interno aumentó un 60% de lo que era en 2005 y casi un 80% mayor de lo que era en 2003. Y los uruguayos están recibiendo 2/3 partes más de ingreso real que las que percibían en 2005. En 2006 la pobreza de los menores de 14 años superaba el 50% y para el grupo de edad de entre 15 y 24 años la pobreza se ubicaba en el 40%. Hoy día la pobreza en su conjunto del país se redujo a apenas 9% y en la franja de menores de 14 años en 2015 era de 18,9%, después de estar en 52% en 2005. Si analizamos la desigualdad midiéndola de acuerdo al índice de Gini, esto pueden atenderlo mejor porque son logros de los gobiernos del Frente Amplio. Si analizamos la desigualdad midiéndola de acuerdo al índice de Gini, hubo una disminución del 2006 al 2015 que llevó el índice de 0,455 a 0,386, lo que supone una disminución significativa de la desigualdad económica. Al mismo tiempo, en el periodo considerado se incrementó sustancialmente la cobertura de las asignaciones familiares en los hogares de más bajos recursos. Todo lo señalado debería indicar ineludiblemente una mejora sustancial de los indicadores educativos. Sin embargo, como acabamos de ver, ha ocurrido todo lo contrario. Por lo tanto, está claro que la crisis educativa y el estancamiento de los indicadores educativos no se explican por el contexto económico. Al contrario, el contexto económico debió haber producido mejora educativa y que no haya ocurrido al revés. Aumenta la responsabilidad de los gobiernos de la educación de estos años.
si habrá sido mala la política y la gestión del sistema educativo en estos años, que a pesar de la mejora económica, la situación es de estancamiento o empeoramiento de la realidad de nuestra educación. Pero uno podría decir, bueno, pero creció la economía, pero no se invirtió en educación. No se aportaron los recursos necesarios para la educación. No se explica tampoco por eso. Al contrario, el Estado aumentó en 1.6% el gasto público en educación, en términos de PBI, lo que significa nominalmente un aumento del 50% en el gasto educativo. Entre 2010 y 2012, el gasto educativo alcanzó el 4,5% del PIB, lo que implicó un aumento notable con respecto a los tiempos anteriores. Entre el 2000 y el 2004 era apenas el 2,9%, pero como el PIB de nuestro país creció un 57%, entre el 2005 y 2014, el aumento total real del gasto público en educación alcanzó el 135,7%. Lo que se invirtió en educación estos años ha sido más del doble en términos reales. O sea que el esfuerzo del Estado y de la sociedad por mejorar los recursos destinados a la educación fue de un 50%, pero el crecimiento del PIB lo transformó en más del doble. En términos netos, la asignación de recursos a la educación se incrementó de 400 millones de dólares en 2006 a 1.300 millones de dólares en 2014. Y sin embargo, no aumentó la cobertura, por lo tanto también aumentó el gasto público por alumno. El gasto público por alumno por año en pesos corrientes aumentó de 29.760 pesos en 2005 a 65.669 en 2015, un poco más del doble, Anuario Estadístico de la Educación del MEC. Por su parte, el salario docente ha crecido también en la última década. De acuerdo a los datos del INED, el salario docente del sector público en nuestro país aumentó en términos reales un 61% de 2005 a 2013. Hay distintos ejemplos, no me voy a extender en ellos. Sí digo que a pesar de esta recuperación, los salarios docentes siguen estando debajo de los niveles adquisitivos de otras épocas. Por ejemplo, los maestros reciben hoy, a pesar de la mejora de estos años, salarios similares a 1989 y muy inferiores a la década del 60. A su vez, en términos comparados, nuestro país posee indicadores de gasto en educación más altos que muchos de los países de la región. De lo que no hay duda es que la inversión del Estado y de la sociedad en educación ha aumentado significativamente en la última década. Y a pesar de ello, los resultados educativos siguen siendo tan malos o aún peores que en años anteriores en donde existía mucha menor inversión en educación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia del gasto, el resultado de estos años es literalmente desastroso. Es decir, que el fracaso educativo tampoco puede explicarse por los recursos presupuestales aplicados a la educación en estos años. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué estamos peor? La cuestión está dentro del propio sistema educativo, por sus políticas, por su ausencia de propuesta, por su gestión, por su funcionamiento. Por lo tanto, la responsabilidad es de quienes han estado a cargo de la conducción educativa de estos años en el país. Un país que creció a tasas muy altas, que redujo la pobreza y la desigualdad, que aumentó sustancialmente el gasto público en educación y no obtuvo ningún resultado apreciable, sino que por el contrario aumentó el fracaso y el deterioro, es francamente terrible, terrible. Y no hablo de mala fe, ni mala intención, ni nada. Hablo de fracaso, hablo de incapacidad, hablo de concepciones educativas equivocadas que llevan a que los resultados sigan siendo malos o empeoren aún. Y por eso vamos a analizar ahora las diferentes dimensiones del sistema educativo, porque aquí está la explicación, en la gestión de las políticas educativas de estos años. No se entiende de otra manera que con tanto crecimiento de la economía y del gasto en educación tengamos esta paupérrima presentación de resultados en donde lo que no está estancado está peor y donde todos nos vienen pasando a pesar de que no invierten más que nosotros ni han crecido más que nosotros económicamente en estos años.
primer lugar, el diseño institucional. Durante estos años se ha hecho caso omiso al debate sobre la esencia misma de la educación, el para qué y el qué de la actividad educativa. Los temas de la conducción educativa se han centrado en los salarios, en la infraestructura, en el equipamiento. Seguir haciendo más de lo mismo lleva inexorablemente al fracaso y además es una enorme irresponsabilidad. Marginar y menospreciar la discusión sobre los propósitos educativos es parte esencial del problema. Los sistemas educativos contemporáneos con resultados positivos implican una estructura institucional de la educación integrada, holística, compacta. Implica centros educativos con autonomía, con incidencia en la propuesta institucional, curricular, pedagógica y docente. Implica una conducción con capacidad de liderazgo, sobre todo el sistema educativo. Implica figuras institucionales altamente capacitadas que implementen esas políticas educativas. Implican agencias independientes que evalúen transversalmente al sistema educativo, proponiendo medidas de mejoramiento. ¿Qué se ha hecho? Todo lo contrario. Tenemos la convicción de que sigue habiendo un sistema educativo feudalizado. Es más, creemos que en estos años se ha agudizado la lógica feudal, impulsando un funcionamiento independiente de cada uno de los consejos desconcentrados con respecto a la lógica general del sistema. Esta feudalización del sistema se acentúa por la ausencia de una función decisiva de planeamiento educativo. Nuestro diagnóstico indica que se ha debilitado la planificación educativa del sistema. Es débil en el Codicen la función del planeamiento educativo. El Gobierno Nacional de la Educación en estos años, por la vía de la Ley de Educación aprobada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y por sus propias opciones, ha aumentado la fragmentación y las dificultades de gobierno de la educación. El MEC ha renunciado a la función mínima, por cierto, de orientación y control que la normativa le asigna. Es obvio que no tiene capacidad de gestión. Lo dijo la propia ministra hace pocos días, señalando que era necesaria una modificación institucional del sistema tal cual está hoy organizado. El Codicen y los consejos se han llenado de cargos y funciones burocráticas, cobijadas en una sumatoria de proyectos que se van agregando sin hilos conductores conceptuales compartidos, multiplicando asesores, direcciones técnicas, en perjuicio de mejoras en cargos y horas docentes en los centros, con docencia directa en aula en los centros educativos. Los centros educativos carecen de toda autonomía y son asfixiados por ordenanzas, reglamentaciones, directivas burocráticas que obstaculizan la iniciativa local. Desde el Codicen se multiplican las declaraciones y las directivas para que los centros educativos apliquen políticas territoriales, comillas, sin ninguna orientación ni batería de instrumentos que ayuden, ni explicando de qué concretamente se trata. Se asimila política educativa a territorio sin discutir el para qué y el qué de la educación. El INED cumple un rol destacado en evidenciar los desafíos institucionales, curriculares y pedagógicos, pero la ANEP no toma estos estudios y recomendaciones para convertirlos en mejoras de las políticas educativas. Nuestra opinión es que no existe voluntad en la ANEP de generar un diálogo productivo y fecundo con los equipos del INED. Un marco institucional inadecuado, como consecuencia de una ley de educación que cristalizó y agravó un diseño burocrático contradictorio con la concepción de un sistema educativo integrado y compacto. Un marco institucional que no otorga funciones relevantes de conducción de la política educativa al Ministerio de Educación y Cultura. Un marco institucional que distribuye la conducción del sistema en 5 equipos diferentes con distintos grados de autonomía y concentración de funciones que abarca nada menos que a 17 miembros entre el Codicen y los 4 consejos desconcentrados. Pero además una conducción que no orienta, que no conduce, que no define políticas sobre los contenidos sustantivos de la educación. Un Ministerio de Educación que se mantuvo ajeno y un Codicen que no tiene un proyecto de transformación educativa. Es imprescindible un cambio en diseño institucional de la conducción de la política educativa antes de que las cosas sean peores. Pero vayamos a la formación y la carrera docente. ¿Qué ha pasado con la formación docente, con la carrera docente en estos años? La matrícula en formación docente se redujo levemente en el periodo.
En 2005 ingresaban 20.390 estudiantes a los diferentes centros de formación docente. En 2015 ingresaron 19.666, anuario estadístico del MEC 2015. El egreso docente ha disminuido en el periodo. En 2005 egresaron 2.208 docentes, en 2013 egresaron 1.402. La caída del egreso en magisterio llegó hasta el 50%, de 1.414 a 712. La titulación entre los docentes de enseñanza secundaria se ubica en un 60%, pero además existen diferencias muy importantes según se trate del básico o del ciclo superior. Existe una brecha de alrededor de 10 puntos en la titulación de los docentes del ciclo superior con respecto a los del docente del ciclo básico. Pero lo más preocupante es que en el periodo de análisis el aumento de los docentes titulados apenas creció un 1,8% en educación media superior y apenas un 0,2% en educación media básica. Somos el séptimo peor país de los que participaron de las pruebas PISA 2015 con menor porcentaje de docentes titulados. Informe PISA 2015 referido por Pedro Ravela hace un mes y medio. Las características de la formación docente en nuestro país se ubican en el grupo más débil de los 4 grupos de países que se construyeron como resultado del análisis de los resultados de las pruebas PISA. Uruguay integra el grupo de países que se caracteriza por la poca extensión de la carrera docente y la ausencia de pruebas de admisión. Estamos de acuerdo en que la formación docente tenga carácter universitario. Siempre hemos sostenido esa convicción. Pero no queremos que la creación de una institución universitaria referida a la formación docente sea simplemente un cambio cosmético que no modifique la calidad y profundidad de dicha formación. No hay que hacerse trampas al solitario. El cambio institucional de los centros de formación docente debe implicar una transformación profunda de sus contenidos y en la calidad de su enseñanza. Como ha dicho recientemente Pedro Ravela, el país debería aprovechar esta coyuntura de creación de una nueva institución para justamente, y valga la redundancia, crear algo nuevo. Una ley o llamar a algo como universitario nominalistamente no alcanza para que posea nivel o calidad universitaria. Es necesario plantearse en serio un proceso de transformación de los actuales institutos, que son 23, de formación docente para que la formación que se imparte sea efectivamente de valor y nivel universitario. Hemos leído declaraciones de uno de los consejeros del Consejo de Formación Docente de ANEP que busca ratificar que no será un mero cambio de nombre. Pero esto tiene que estar acompañado de un esfuerzo efectivo de cambio de nivel académico que cubra las exigencias de una formación universitaria. Esperemos a evaluar los resultados de ese esfuerzo proclamado antes de dar un paso que puede llevar a perder la oportunidad efectiva de un cambio de calidad. Por otra parte, la reivindicación consecuente de reclamar la autonomía completa de esa nueva institución universitaria determina una combinación en la que se corre serio riesgo de afectar definitivamente la posibilidad de mejorar sustancialmente la formación docente en nuestro país. En tal sentido, comparto la conclusión de Pedro Ravela. La formación docente, comillas, la formación docente es demasiado importante y las falencias del sistema actual son demasiado grandes como para creer que establecer por ley el carácter universitario del centro de formación docente sea el camino a transitar. Es necesario avanzar en materia docente en la generación de elementos de atracción y retención en la carrera que permita captar a jóvenes con vocación y buenos resultados educativos. Es imprescindible mejorar las condiciones laborales, es fundamental mejorar la calidad de la formación docente y es esencial generar instancias de evaluación del desempeño.